bienvenidas al módulo 1 del curso de técnicas de maquetado. Soy Paula Massino, diseñadora industrial, y junto con Marcos Arguello, licenciado en diseño industrial, formamos parte de Oficio Estudio Creativo. Muchas veces pensamos la maqueta como el último paso, como algo que se hace cuando ya está todo definido. Pero en realidad, una maqueta puede ser una herramienta increíble para pensar, corregir, experimentar y validar decisiones desde el principio. En Oficio creemos que maquetar no es solo construir, es pensar con las manos. En este curso vamos a empezar desde lo básico: qué tipos de maquetas existen, qué se valida con cada una y cómo pueden ayudarte a tomar decisiones más rápidas y más seguras. Vamos a enseñarte cómo planificar una maqueta, todo lo que necesitas tener en cuenta para que no te falte nada, técnicas de armado, desde lo más artesanal o manual hasta el uso de otras herramientas para prototipado rápido, y por último, la presentación. Finalizaremos el curso con una clase abierta para que puedas sacarte todas tus dudas. También recibirás, una vez acreditado el curso de todos los módulos, un certificado de participación. Ahora sí, empecemos. En este módulo vamos a ver por qué la maqueta es una herramienta fundamental para diseñar mejor. Vamos a sentar las bases para entender qué es una maqueta, para qué sirve realmente y cuál es su valor dentro del proceso de diseño. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es una maqueta? Si preguntamos a Google, nos va a responder algo así como que es un modelo físico, tridimensional y que se utiliza como una herramienta visual y tangible. Y sí, todo es correcto. Pero para nosotros, una maqueta es algo más que un objeto. Es un sistema de representación y, por sobre todo, un soporte comunicacional. ¿Por qué soporte comunicacional? Porque una maqueta nos ayuda a comunicar un proyecto o una idea de forma similar a lo que hace, por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Funciona como una diapositiva que nos acompaña, que habla por nosotros, que traduce conceptos técnicos a un lenguaje visual comprensible para profesionales, clientes, usuarios o cualquier persona ajena a nuestra disciplina. Ahora bien, existen muchas formas de clasificar maquetas. Por propósito, como arquitectónicas, de ingeniería, de diseño industrial; por etapas, como conceptuales, de trabajo, de ejecución; por función, como las lúdicas o interactivas; por representación, como de paisaje, un edificio, urbanismo, sistemas. Está buena esa clasificación porque nos permite unificar ciertos criterios a la hora de la presentación, pero más allá del nombre, lo que realmente importa de la maqueta antes de hacerlo es identificar su función final. Ese para qué define cómo planificamos la maqueta: materiales, nivel de detalle, escala y modos de presentación. La primera gran división que podríamos mencionar es entre maquetas digitales y maquetas analógicas o físicas. Las maquetas digitales son aquellas creadas con software, como los modelados 3D, renders, maquetas de aplicaciones, recorridos virtuales o animaciones. Son fundamentales hoy en día en las disciplinas de arquitectura, diseño industrial, comunicación visual, UX, entre otras disciplinas proyectuales. Una maqueta digital es la representación 3D de un producto sistema generada en un programa CAD o de diseño asistido por computadora. Algunas de las características y ventajas destacables son la interactividad e inmersión. Podés rotar, recorrer, simular luz, sombra, tráfico, ambiente. La flexibilidad. Podés modificar de forma rápida sin destruir nada. La simulación permite analizar condiciones reales antes de construir. Y el nivel, el alto detalle de texturas, fotorrealismos, renders. También la colaboración se puede compartir y editar online entre varios profesionales. ¿La maqueta digital y modelado 3D son lo mismo? La diferencia entre estos dos términos es que el modelado es el proceso de generar la geometría y la maqueta digital es el resultado listo para presentar o testear. Hay profesionales que difieren un poco entre el uso de los términos de modelado y maqueta digital, y es válido, pero desde nuestra mirada creemos que lo importante es entender que ambos son sistemas de representación para comunicar. Por otro lado, tenemos las maquetas analógicas.
Son las maquetas físicas, tangibles, permiten comprobar cosas que lo digital no siempre puede. Por ejemplo, la distribución, cuando queremos comprobar cómo se organizan los elementos en un espacio. Como por ejemplo, en arquitectura, ubicar rápidamente dormitorios, cocinas y estar usando bloques de foam o de cartón sin detalle. En diseño de productos, disponer botones y pantallas de un dispositivo para ver si quedan accesibles. Y en urbanismo, mover volúmenes representando edificios para analizar relación entre espacios públicos y circulaciones. Acá lo importante es la relación entre piezas y no el acabado. Por otro lado, podemos comprobar proporciones. Sirven para entender cómo se relacionan las dimensiones entre sí visualmente. Por ejemplo, ver si una torre es demasiado alta respecto a su base. Ajustar el grosor de un volumen para que no pese demasiado visualmente y comparar el tamaño de un mueble dentro de un espacio a escala. Muchas veces se detectan problemas que no se ven en planta o en pantalla. Otras cosas que se pueden comprobar son las medidas, probar si las dimensiones funcionan en la realidad física. Por ejemplo, ver si un pasillo de 90 centímetros queda cómodo en maqueta. Comprobar si una escalera a escala respeta huella y contrahuella. Testear si entra un equipamiento dentro de un volumen destinado a contenerlo. Acá empieza a aparecer la precisión, pero sin la obsesión por el detalle fino. Otra cosa que podemos comprobar con las maquetas es la ergonomía. Se refiere a cómo interactúa una persona con el objeto o el espacio. Por ejemplo, comprobar la altura de una mesada o mostrador usando un volumen básico, evaluar la posición de un asiento o respaldo sin detalles, testear el acceso a un botón o manija en un producto. Suele utilizarse una figura humana básica a escala para testear. También podemos comprobar mecanismos simples, simular cómo se mueve algo o cómo funciona una parte mecánica básica. Por ejemplo, una puerta que abre y cierra hecha con cinta y cartón, un cajón que se desliza usando guías improvisadas, un panel corredizo en una maqueta de vivienda, un brazo articulado simple usando broches y alambres. No se busca robustez, solo comprobar la lógica del movimiento. Y por último, la morfología general. Analizar la forma global sin detalles, sin texturas, sin terminaciones. Por ejemplo, el volumen general de un edificio antes de trabajar fachadas, la silueta de un producto, como por ejemplo un celular, un parlante, alguna lámpara, para ver su presencia, la geometría base de un mueble antes de diseñar uniones y herrajes. Es básicamente el primer boceto tridimensional. Además, generan una interacción distinta. Como un mapa, puedes señalar, mover piezas, comparar, despiertan participación. En este curso vamos a enfocarnos en maquetas analógicas, enseñándote tipos de maqueta, criterios de planificación, escalas y materiales, técnicas constructivas, acabados y presentación. Las dos grandes familias o clasificaciones de maquetas analógicas que podemos considerar son, por un lado, las maquetas de estudio o de baja fidelidad y por otro lado las maquetas de presentación o de alta fidelidad. Las maquetas de estudio son maquetas rápidas, económicas, que buscan validar algo puntual. Son clave para iterar rápido y detectar errores temprano. Como decía Frank Lloyd Wright, podéis usar una goma de borrar en la mesa de dibujo o un mazo en la obra. Las desventajas del lo-fi es que tienen poco realismo, pueden simplificar demasiado, requieren un mayor esfuerzo de imaginación por parte del usuario y no muestran detalles complejos. En cambio, las maquetas de presentación son aquellas maquetas más elaboradas, estéticas, pensadas para generar impacto. Acá la prolijidad, la limpieza y el acabado son fundamentales. Las desventajas de este tipo de maqueta es que son lentas de producir. Iterar es costoso y complejo. Su calidad puede generar expectativas irreales, suelen dar más resistencia al cambio. En esta diapositiva les muestro el clásico proceso de diseño. No sé si en arquitectura lo ven así, pero si bien capaz no trabajan con las etapas tan marcadas como les muestro, el proceso suele ser el mismo. Aclaro por las dudas que si bien acá es bastante lineal en su aplicación, suele ser más dinámico. Si quieren ampliar sobre el proceso, pueden consultar la publicación del INTI Panorama de la impresión 3D.
Volviendo a las maquetas, identificar en qué etapa del proceso estamos es un gran avance para evaluar qué tipo de maqueta hacer. Por ejemplo, en la etapa de conceptualización, como tenemos una gran cantidad de conceptos a evaluar y ponderar, la generación de maquetas de estudio, que como mencionamos anteriormente son estas maquetas rápidas y económicas, nos puede ser de utilidad para definir por cuál o cuáles conceptos avanzar. Pero más allá de la etapa del proceso en la que nos encontramos, la pregunta clave siempre es ¿qué quiero comunicar? La respuesta a esta pregunta va a definir la herramienta. Por ejemplo, volviendo a la etapa de conceptualización, nosotros podemos querer comprobar cuestiones ergonómicas, la factibilidad del concepto, la utilidad. Claramente cada concepto va a tener su enfoque. Algunos más relacionados a la ergonomía, otros con algunos mecanismos, donde claramente nosotros podemos dar respuestas con maquetas de estudio que se enfoquen en lo que queremos comprobar. Hicimos un recorrido por las fases del maquetado, entendiendo para qué sirve una maqueta, qué se puede validar con ella y cómo empezar a pensar un proyecto desde lo material, lo estructural y lo conceptual. Siempre es importante en cada etapa del proceso que estamos transitando preguntarse ¿qué tipo de maqueta necesito realmente para mi proyecto? ¿Qué problemas quiero resolver antes de pasar al diseño definitivo? ¿Qué decisiones podríamos testear más rápido construyendo algo simple? ¿Qué no estoy viendo todavía porque lo estoy pensando en 2 dimensiones? Tómate un tiempo para pensarlo. Estas preguntas son clave para no construir por construir, sino para diseñar con intención. En el próximo módulo vamos a meternos en lo que para muchos es el verdadero comienzo de una maqueta, la planificación. Vamos a ver cómo definir la función de una maqueta según su objetivo, cómo elegir escala, materiales y técnicas de manera estratégica, cómo planificar tiempos y secuencias de trabajo, cómo diseñar estructuras y ensambles y cómo controlar peso, transporte y manipulación sin morir en el intento. Si te gustó este módulo y te abrió nuevas preguntas, el siguiente te va a ordenar todo el proceso desde cero. Antes de finalizar, te dejo el QR para que registres tu asistencia a esta clase. Te espero en el módulo 2.